Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy traemos una reflexión acerca de este día, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo la baso en la palabra de Dios que está en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo mal o maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. El día de hoy tenemos por costumbre un servicio de las 7 palabras. Debido a contingencia nacional, mundial que estamos viviendo, no lo podemos hacer, pero sí podemos reflexionar en la palabra en el Viernes Santo, el día de la crucifixión. Esta palabra nos habla de la vida de Jesús en un momento que estaba culminando para él en vida. Es decir, pasó muchas cosas que usted y yo conocemos. Sufrió, padeció, tuvo dolor, y quiero hacer un recuento un poco. Hasta el día de ayer mandamos una reflexión, pero quiero hacer un recuento de lo que dice la Biblia acerca de este día. Jesús había pasado una noche espantosa, tal vez la peor noche de su vida. Recordemos que había entrado a la ciudad con una entrada triunfal, la gente lo alababa, le echaban aire, con palmas, alababan al Dios de Israel, al que lo iba a salvar, al hombre que iba a salvar al pueblo de Israel. Cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que llega un día como hoy, hace 2000 años atrás. La Santa Cena estaba presenciándose en ese momento. Jesús había mandado a los discípulos a que prepararan ese momento. Los discípulos lo hicieron. Estando ahí, ellos empiezan a pelear. Jesús presenciaba esa pelea. Imagínense usted y yo un momento, por ejemplo, una fecha especial para nosotros, un cumpleaños, una Navidad, que debe ser de alegría, de gozo. El Señor se estaba despidiendo de sus discípulos y ellos estaban peleando. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban
insensibles ante esa situación. Ellos no podían percatarse del momento tan serio que el Señor les estaba a punto de contar, del momento tan delicado que estaba a punto de acontecer. Ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Cuando Jesús se va a orar, se lleva a sus discípulos, él en ese momento se sentía triste, se sentía preocupado, se sentía solo. Dice la palabra de Dios que cuando él se va a orar, ellos se durmieron y vienen y tristemente le daba tristeza verlos dormidos y que no velaran con él ni una hora, dice la palabra de Dios. Pero solo era el inicio. Judas estaba a punto de entregarlo. Judas estaba a punto de venderlo. Al final lo traicionaría con un beso e inicia el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Inicia ese momento tan doloroso para la vida de él y también doloroso para la vida de cada uno de nosotros. Lo arrestan, lo golpean, era casi un linchamiento. Al fin inicia el juicio contra Jesús con acusaciones falsas, burlas, lo insultaron. Cabe mencionar que todo lo que habían hecho en la noche los judíos, los que iban a arrestar los soldados, eran ilegal. Ante las leyes judaicas, los ancianos y los fariseos y principales sacerdotes se reunieron en la mañana para legitimar ese proceso que ellos ya estaban haciendo. Es decir, todo lo que hicieron con el Señor Jesús no era legal. Estaban haciendo las cosas en contra de la ley, pero lo único que ellos querían era arrestarlo, era prenderlo para llevarlo a juicio y poder librarse de él. Dice la palabra de Dios que lo llevan ante Pilato, pues lo que ellos deseaban era librarse de él, quitarlo, que no fuera un estorbo para sus vidas, para su religión y para su manera de vivir. Querían que los romanos los juzgaran haciendo acusaciones contra el mismo imperio romano, es decir, querían que ellos lo sentenciaran, que ellos lo mataran y así poder, como nosotros decimos en ocasiones, que Pilato se lavó las manos. Eso es lo que hacían los judíos, se querían limpiar las manos, querían deshacerse de él, pero que otro pueblo lo sentenciara haciendo acusaciones falsas en contra de nuestro Señor Jesús. Pilato, al no encontrar ninguna culpa en Jesús, el Sanedrín, que eran los ancianos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los judíos, optan por hacer un alboroto, dice la Biblia. El alboroto en la Biblia nos habla de una palabra en griego que significa, o que quiere decir incitar a una turba para amotinarse. Y lo que querían hacer los judíos o los sacerdotes en ese momento era amotinarse contra el imperio romano y de esta manera poder ejercer presión sobre ellos para que sus acusaciones falsas pudieran tomar fuerza y así cumplir lo que ellos deseaban, es decir, quitar del camino al Señor Jesús. Pilato toma una decisión al no encontrar culpa en él, lo manda con Herodes, pero tampoco haya falta ninguna en él. Lo regresan ante Pilato de nuevo y la multitud en ese momento, cuando Pilato dice yo no encuentro culpa en él, decide soltar a Barrabás y crucificar al Señor Jesús. El martirio de nuestro Señor iba en aumento cada vez más. Aconteció lo dicho por el profeta Isaías. Aconteció lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. A continuación vamos a ver las 7 palabras que el Señor Jesús expresa, oraciones que Él expresa estando ya en la cruz. 4 de ellas son oraciones o el cumplimiento de la palabra misma que está escrita en los Salmos. Una de ellas nos hace ver la gracia de Dios y el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesús. Otra de ellas nos habla de la preocupación del Señor Jesús hacia el prójimo y una más nos habla de que Él ganó la batalla y que termina la obra por la cual vino a la tierra en este mundo. La primera palabra que nosotros podemos encontrar en Lucas capítulo 23 versículo 34 es la de que dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta misma palabra usted y yo la podemos encontrar en el Salmo 22, 18. Yo lo veo como un cumplimiento de la palabra de Dios. El salmista estaba escribiendo cuando estaba profetizando de cierta manera
cuando se iban a estar peleando las ropas y los vestidos del Señor Jesús y que echan suertes para ver quién se quedaba con él. Entonces el Señor Jesús vemos que tenía conocimiento, no era casualidad, de lo que estaba pasando. Él tenía un conocimiento pleno de lo que iba a pasar, incluso de que se iban a echar suertes de su ropa. Él mismo estaba diciendo, están matando al Hijo de Dios, pero no saben lo que están haciendo, no ven la magnitud, no conocen. Se reparten sus ropas y echaban suerte de ellas. No les importaba nada más que lo material. La segunda palabra nos habla o nos dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra llega mucho a mi corazón y debe llegar mucho al corazón de cada uno de nosotros. Está en Lucas 23, versículo 43. Nos habla de una salvación por gracia. Es ahí cuando el Señor abre las puertas para cada uno de nosotros a través de su muerte, y encaja perfectamente con el libro de Santiago, donde dice que la salvación no es por obras sino por gracia, pero la fe es muerta sin obras. Este hombre que estaba a un costado de nuestro Señor Jesucristo no había hecho nada, al contrario había vivido una vida a como él quiso, con sus propios deseos, haciendo malhechorías, cometiendo crímenes. Pero lo único que necesitó para estar con Dios, para estar con el Señor Jesús, para ir al paraíso, fue creer en Dios. Nos hace ver que no ocupamos hacer nada, que lo que ocupamos es pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, vivir una vida plena con Él, y nosotros tenemos asegurado una vida eterna. Esto fue lo que hizo este hombre. Este hombre no hizo obras, no intentó agradar a Dios. Lo único que hizo fue creer en Él. Usted y yo hoy decidimos creer en Él. Usted y yo por fe tenemos una vida eterna, y es por gracia, no por lo que yo haga o lo que yo pueda dejar de hacer, sino por lo que Dios hizo en mí. La palabra número 3 dice, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Jesús, hablándole a María y al apóstol Juan en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Nos habla de la preocupación de Jesús, del cuidado de Jesús y del amor al prójimo, del amor, ese mismo amor que nos tiene usted y a mí. Cuánto nos ama, cuánto se preocupa por nosotros. Pero no me lleva a ver solamente cuánto Dios me ama o cuánto yo le preocupo a Dios. Me lleva más allá de cuánto yo amo a la gente y cuánto me preocupa a mí la gente. Entonces nosotros debemos de tener ese mismo amor, esa preocupación, ese amor, ese cuidado hacia el prójimo. Sabemos que en estos momentos usted y yo no tenemos la oportunidad de salir o de venir al templo para tener este servicio o esta reflexión, a verla en vivo, pero hoy usted y yo podemos estar orando los unos por los otros, preocupándonos desde nuestra casa para que sea Dios el que obra. La cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y nos hace referencia al Salmo 22, versículo 1. Luego, otra vez la palabra de Dios cumpliéndose, tal cual es. Dios jamás abandonó Dios jamás abandonó a Jesucristo. Jesucristo no se sentía abandonado, simplemente se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Usted y yo en algunos momentos nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que no tenemos a nadie, pero le tengo una buena noticia. Jesús y Dios y el Espíritu Santo siempre han estado en nuestras vidas, siempre lo van a estar. En ese momento se estaba cumpliendo el Salmo 22.1 para nuestro Señor. Estaba diciéndose la palabra donde decía, Dios, ¿acaso tú me has abandonado? Pero jamás lo abandonó, y eso lo vamos a ver más adelante, que Dios siempre estuvo con Jesucristo. La quinta palabra dice, tengo sed. La conocemos como un cumplimiento de la palabra del Salmo 69, 21, donde dice la misma Biblia ahí en Juan 19, 28, que era para que se cumpliese la palabra. ¿Usted cree que es coincidencia? No, no es coincidencia. Jesucristo de un principio, cuando vino a la tierra, dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a que se cumpliera la ley.
Lo que más le interesaba era el cumplimiento de la misma. También la palabra número 6, consumado es, la podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículo 30, donde nos hace o nos muestra que Él termina su obra. Cuando Él dice consumado es, yo terminé, podemos decir que Él estaba diciendo. Él ganó la batalla en ese momento, había vencido al pecado, estaba absorbiendo nuestros pecados de cada uno de nosotros y estaba ganando esa victoria para que usted y yo pudiéramos ser victoriosos o vencedores en Él. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la podemos encontrar en Lucas 23:46. Hace alusión al Salmo 31:5, donde mismamente se cumple la palabra de Dios, donde Jesús le dejaba su espíritu, entregaba su espíritu a Dios mismo. Nos habla de una confianza plena de Jesús en Dios. Es decir, cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? No estabas solo. En la palabra número 7 nos dice que Él tuvo una confianza siempre en Dios. ¿Por qué voy a entregar a algo en alguien o a alguien que yo no le tengo confianza? Dios, Jesucristo, siempre le tuvo esa confianza en Dios. Estas palabras o oraciones dichas por nuestro Señor Jesucristo nos dejan ver cuán importante es tener una relación con Dios. Más allá de la aplicación espiritual que nosotros podemos tener con estas 7 palabras, yo quiero que en esta tarde se nos quede esto. ¿Qué relación o cuánta relación tenemos usted y yo con Dios? Para tener toda nuestra confianza en Él necesitamos tener una relación, necesitamos tener una comunicación constante con Dios, sobre todo una dependencia a su palabra. Jesucristo nos mostraba y nos dejaba ver cuán dependiente era la palabra de Dios. Como varón justo, recto, piadoso y temeroso de Dios, lo único que quería era que se cumpliera la palabra de Dios. Los judíos piadosos en aquel tiempo, cuando estaban en un momento de aflicción, de congoja, de pruebas o de dificultades, lo que hacían era recitar salmos para poder tener esperanza, fe, y que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, hizo eso. Empezó a recitar salmos, empezó a recordar palabras de la Escritura, empezó a meditar en ella, empezó a depender totalmente de Dios. Cuando él más ya no tenía fuerzas, dependió del Padre. Cuando ya no tenía más ánimo, cuando ya no podía sentir más dolor, dependió del Padre. Usted y yo, ¿de quién dependemos? Pero sobre todo nuestra dependencia debe ser a su palabra, a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra de Dios nos enseña a depender de la Trinidad, pues ella es la que nos guía y es en ella en la que podemos encontrar palabras de esperanza, amor y paz en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como civilización. Además podemos ver que nuestra salvación no es en base a obras o predestinación, es decir, Dios no me eligió o Dios no, a pesar de lo que yo pueda hacer, tengo una salvación segura. No, de esto nos habla de una dependencia total a Dios y una santidad plena en Dios. Si no es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y si hoy puedo gozar de mi salvación es meramente por gracia, por ese sacrificio que Él hizo en esa cruz por usted y por mí. Esto nos debe de llevar a reflexionar en nuestra relación con la Trinidad y con nuestro prójimo sobre todo. ¿De qué manera estoy viviendo yo mi vida en la actualidad? ¿Estoy haciendo lo que me piden que haga? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que viva? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con estos frutos que yo debo de tener? ¿Qué proyecto a través de mi testimonio en persona? Es decir, no solamente en la iglesia, sino en mi trabajo, en mi casa y donde quiera que yo esté. ¿Qué es lo que yo estoy proyectando en estas fechas donde me dan una indicación y yo decido obedecer o no obedecerla? ¿Cómo doy a conocer mi vida? ¿Cómo doy a conocer con mi vida a Jesucristo? Es decir, ¿la gente conoce que yo soy un verdadero cristiano o solamente saben porque yo lo digo? Es momento de reflexionar.
Gracias a la victoria de Cristo en la cruz, usted y yo, es decir, nosotros, podemos decir que somos más que vencedores en Él. Yo soy vencedor por el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Es un motivo para celebrar este día, agradecerle por ese doloroso y a la vez maravilloso sacrificio que hizo por usted y por mí. En esta tarde quiero hacerles la invitación para que tomemos un momento de reflexión y oración con nuestra familia, esperando que Dios supla todo lo que nosotros necesitemos, reiterando que estamos orando o que nuestras oraciones están con ustedes y que confiamos que Dios hará la obra en todo momento en su amada iglesia. Les pido que sigamos orando en comunión, en familia, que nos acordemos de los unos de los otros, que pidamos los unos por los otros y que sigamos luchando esa batalla que todavía no termina. Sabemos que la venida de Cristo está cercana, pero que nos halle fieles, permaneciendo en su palabra, en su oración y sobre todo teniendo una relación con Él. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.